El 22 de octubre de 1963, sobre las tranquilas tierras de cultivo de Wiltshire, Inglaterra, un avión prototipo designado GASHG inició una prueba rutinaria de entrada en pérdida a 4.900 metros de altitud. Los pilotos levantaron el morro, redujeron la velocidad aerodinámica y esperaron la vibración que señalaría la entrada en pérdida. Nunca llegó. En su lugar, ocurrió algo que ningún ingeniero había previsto. El morro del avión se elevó, el flujo de aire sobre las alas se separó violentamente, y la estela turbulenta envolvió la cola en T montada en lo alto del fuselaje. Los timones de profundidad dejaron de responder. Aplicar la máxima de flexión hacia abajo no produjo efecto alguno. El avión quedó atrapado en un descenso plano y estable a más de 3.000 metros por minuto. 7 hombres, incluido el piloto de pruebas jefe y ex poseedor del récord mundial de velocidad, Michael Lithgow, acompañaron al avión hasta su impacto en Pratt Hill. No hubo supervivientes. El fenómeno sería bautizado como entrada en pérdida profunda. El avión era el BAC 111, la audaz apuesta de Gran Bretaña por construir el primer avión de línea a reacción del mundo, diseñado específicamente para rutas de corto alcance. Durante décadas después, la opinión generalizada sostenía una verdad simple sobre la industria aeronáutica. América construye los aviones, Gran Bretaña construye las ideas y luego las pierde. El BAC 111 se había adelantado a Douglas en el mercado por un año completo, había conseguido pedidos de la mismísima American Airlines y había superado en ventas a todos los competidores de su categoría a mediados de los años 60. Era por cualquier estándar medible, el avión que demostró que el transporte aéreo a reacción de corto alcance era comercialmente viable. Entonces apareció Boeing, no con un concepto original, sino con algo mucho más peligroso. Un fuselaje más ancho tomado del 707, motores desplazados bajo las alas y una filosofía de producción concebida para la escala. El Boeing 737 se lanzó en febrero de 1965. Entró en servicio en 1968 y se convirtió en el avión comercial más vendido de la historia, con más de 12.400 unidades entregadas y contando, hasta que el A320 llamó a la puerta. Pero hay algo que no tiene sentido. Él tenía 2 años de ventaja. Tenía clientes de pago en 3 continentes. Había penetrado el mercado estadounidense, aparentemente impenetrable. 244 aviones a lo largo de 2 décadas deberían haber sido los cimientos de una dinastía, no una nota a pie de página. Sin embargo, hoy en día casi nadie fuera de los entusiastas de la aviación recuerda el avión que creó todo el mercado de los reactores de corto alcance. Entonces, ¿cómo fue que el avión que lo cambió todo se convirtió en el plano para su propio reemplazo? Para entender por qué el BAC 111 importa, necesitamos comprender cómo era volar distancias cortas a finales de la década de 1950. La aviación de largo recorrido ya había entrado en la era del jet. El Boeing 707 y el de Havilland Comet estaban acortando océanos, pero las rutas regionales, los sectores de 550 a 1.500 kilómetros que conectaban ciudades dentro de los continentes, permanecían obstinadamente atrapadas en la era de la hélice. El Vickers Viscount, el Fokker F-27, eran aeronaves excelentes, fiables, económicas y dolorosamente lentas. Los pasajeros que habían probado el vuelo a reacción en las rutas transatlánticas cada vez toleraban menos subirse a un turbohélice para el corto trayecto de Londres a París. Las aerolíneas sabían que existía demanda para un jet de corto recorrido, pero la ecuación económica parecía imposible. Los jets consumían más combustible. Los sectores cortos significaban más despegues y aterrizajes por día, acelerando la fatiga del fuselaje. Los tiempos de escala tenían que ser despiadadamente rápidos. La aeronave que resolviera esta ecuación se adueñaría de un mercado enorme. En julio de 1956, British European Airways publicó un documento pidiendo explícitamente una nueva generación de aeronaves regionales propulsadas por reactores. Hunting Aircraft respondió con el H-107, un concepto modesto para un jet de 30 asientos con motores montados en la parte trasera. Luego vino la fusión forzada. En 1960, el gobierno británico consolidó su fragmentada industria aeroespacial. Hunting, Vickers, Bristol
y la English Electric se fusionaron para formar la British Aircraft Corporation. Buck heredó el concepto del H-107 e inmediatamente reconoció que 30 asientos no eran suficientes. Lo escaló a 80 asientos, ensanchó el fuselaje para una configuración de 5 asientos en fila, mantuvo los dos motores Rolls-Royce Spey montados en la cola y la elegante cola en T y lo designó Buck 111. El 9 de mayo de 1961, British United Airways realizó el pedido de lanzamiento de 10 aeronaves. La era del jet de corto recorrido había comenzado oficialmente. El vuelo inaugural del 111 el 20 de agosto de 1963 se adelantó al Douglas DC-9 en llegar al aire por aproximadamente 18 meses. Tras el devastador accidente por pérdida de sustentación profunda en octubre y el subsiguiente rediseño que incorporó los sistemas de Stick Shaker y Stick Pusher, la aeronave entró en servicio comercial con BUA en abril de 1965 en rutas europeas de corto alcance. Pero Buck no se conformaba con el mercado británico, quería América. Lo que ocurrió a continuación dejó atónito al establishment de la aviación estadounidense. El 17 de julio de 1963, American Airlines, una poderosa aerolínea doméstica de Estados Unidos, realizó un pedido en firme de 15 Buck 111 con 15 opciones adicionales. Un avión británico, luciendo los colores de American Airlines, en rutas domésticas estadounidenses. Braniff International le siguió. La cartera de pedidos superó los 200 millones de libras, con 2/3 de la producción destinados a la exportación. Buck aspiraba a alcanzar los 400 pedidos. La aeronave estaba demostrando algo que toda la industria necesitaba ver. Los pasajeros pagarían por la velocidad del jet en sectores cortos. Las aerolíneas podían obtener beneficios haciéndolo. El jet de corto alcance no era un experimento de lujo, era el futuro de la aviación regional. Pero el establishment estadounidense contraatacó. La Junta de Aeronáutica Civil intentó bloquear los pedidos de Bonanza, la Frontier original y Ozark Airlines, citando políticas proteccionistas que favorecían a los fabricantes nacionales. El mensaje era claro. Gran Bretaña había demostrado que el mercado existía. Ahora, América pretendía adueñarse de él. He aquí la cruel ironía incrustada en el diseño del 111. La misma configuración que lo hizo llegar primero al mercado. Los motores montados en la cola y el estabilizador en T contenía las semillas de su obsolescencia competitiva. Los motores montados en la parte trasera creaban una cabina maravillosamente silenciosa. A los pasajeros les encantaba. Las alas se mantenían aerodinámicamente limpias. A los ingenieros les encantaba, pero la física cobraba un precio implacable. Montar 2 turbofanes Rolls-Royce Spey en el fuselaje trasero requería una estructura de cola enormemente reforzada. Eso significaba peso. Cada kilogramo adicional de refuerzo estructural en la cola era un kilogramo que no podía destinarse a pasajeros o combustible. La anchura del fuselaje, limitada por el linaje original del Hunting H-107, solo permitía asientos de 5 en fila en configuración 2-3. Y luego estaba el problema de la pérdida profunda. Buck lo había resuelto con empujadores de palanca y modificaciones en el borde de ataque del ala, pero la vulnerabilidad fundamental permanecía. Todo avión con estabilizador en T requería estas salvaguardas mecánicas. Cada salvaguarda añadía peso, complejidad y carga de certificación. Los propios motores Rolls-Royce Spey presentaban limitaciones. En condiciones de calor y altitud, el Spey 512 perdía empuje de forma dramática. Los motores competidores Pratt & Whitney JT8D, que propulsaban los diseños estadounidenses, sufrían mucho menos en condiciones idénticas. Buck intentó evolucionar. La serie 500 alargada, que voló el 30 de junio de 1967, amplió la capacidad a 119 asientos. La serie 475 combinaba el fuselaje más corto con un ala más grande para operaciones en pistas sin pavimentar. Pero cada variante era una modificación incremental de la misma arquitectura fundamental. Los motores traseros se quedaron, el fuselaje estrecho se quedó, el estabilizador en T se quedó. Lo que Buck necesitaba era un rediseño desde cero. Lo que Buck obtuvo fue un competidor que había estado observando con mucha atención. Boeing comenzó los trabajos preliminares de diseño del 737 en mayo de 1964.
un año completo después del primer vuelo del 111 y en pleno apogeo del triunfo comercial del BAC en Estados Unidos. El momento no fue coincidencia. Boeing había observado cómo el 111 validaba toda una categoría de mercado y decidió construir una versión mejor. Pero Boeing no copió el diseño del 111. Boeing estudió las concesiones del 111. La primera decisión y la más trascendental fue el fuselaje. En lugar de diseñar un tubo estrecho a medida como había hecho BAC, Boeing tomó la sección transversal del fuselaje superior directamente del 707 y el 727. Fue un acto de implacabilidad industrial disfrazado de eficiencia ingenieril. El fuselaje más ancho permitía una disposición de asientos de 6 en fila en configuración 3-3. De inmediato, el 737 podía transportar más pasajeros por vuelo que el 111 en una ruta idéntica. Las aerolíneas veían mayores ingresos por salida. Las matemáticas eran demoledoras. La segunda decisión fueron los motores. Boeing abandonó por completo la configuración de motores traseros y colocó los turbofanes Pratt & Whitney JT8D bajo las alas. Este único cambio eliminó 3 problemas simultáneamente. La entrada en pérdida profunda desapareció. Sin cola en T y sin góndolas de motor traseras perturbando el flujo de aire hacia el estabilizador horizontal, el 737 no enfrentaba ningún riesgo del fenómeno que había matado a Michael Lithgow y a su tripulación. El peso estructural se redujo. Sin la necesidad de una sección de cola reforzada para soportar la masa de los motores, Boeing ahorró cientos de kilogramos que podían destinarse a combustible o a pasajeros. El mantenimiento se simplificó. Los mecánicos accedían a los motores bajo las alas desde el suelo con equipamiento estándar. Los motores montados en la parte trasera requerían andamios, plataformas especializadas y considerablemente más horas de trabajo. Boeing también reutilizó extensamente componentes del 707 y el 727, desde sistemas de cabina de mando hasta conjuntos estructurales, reduciendo drásticamente el tiempo y el coste de desarrollo. El 737 se lanzó oficialmente en febrero de 1965, menos de un año después de que comenzaran los trabajos de diseño. Lufthansa realizó el pedido de lanzamiento. Cuando el 737-100 entró en servicio en 1968, transportaba más pasajeros en una cabina más ancha con motores que rendían mejor en condiciones de calor sobre una célula más barata de mantener y libre del riesgo de entrada en pérdida profunda. No era simplemente un competidor del 111, era el modelo de negocio del 111 reconstruido desde cero con cada limitación eliminada. El 111 no murió de repente, se fue apagando. La manera en la que se apagó revela todo sobre por qué la ventaja del primer jugador no significa nada sin la capacidad de escalar. BAC exploró variantes modernizadas. La propuesta Serie 700 habría sido una extensión significativa. La Serie 800, propulsada por motores CFM56 y con capacidad para aproximadamente 150 pasajeros, podría haber mantenido al avión competitivo hasta la década de 1990. Ninguna llegó a producción. En 1977, BAC se fusionó con Hawker Siddeley para formar British Aerospace, que finalmente optó por unirse al consorcio europeo Airbus en lugar de financiar otra generación de desarrollo del 111. El acuerdo de licencia con Rumanía de 1979 representó un último intento de prolongar la vida comercial del avión. El acuerdo proyectaba 22 fuselajes construidos localmente, con motores Rolls-Royce Spey fabricados bajo licencia. La fábrica rumana Rombach completó solo 9 aeronaves antes de que el colapso económico del bloque del Este pusiera fin al programa. A finales de la década de 1980, las regulaciones de ruido eliminaron efectivamente al 111 de los mercados occidentales. Los motores Spey originales eran turbofanes de bajo índice de derivación que producían un ruido extraordinario. Existían kits de insonorización, pero costaban más de lo que valían muchos de los envejecidos fuselajes. Los operadores europeos y norteamericanos retiraron sus flotas en masa, vendiendo los aviones a aerolíneas de África y el mundo en desarrollo. En Estados Unidos, el éxodo fue rápido. Aloha Airlines operó brevemente los 111, pero los reemplazó rápidamente con Boeing 737-200. A finales de 1986, Allegheny, antes Mohawk, era el único operador estadounidense que quedaba, con aproximadamente 20 aeronaves.
El avión que los pilotos de American Airlines habían llamado en su día la venganza británica estaba desapareciendo silenciosamente del continente que había conquistado. La indignidad final, o quizás el honor final, llegó el 6 de mayo de 2019, cuando Northrop Grumman retiró el último BAC 111 operativo a nivel mundial. La aeronave había estado sirviendo como banco de pruebas volante para la aviónica del caza F-35, equipada con un sistema de aviónica militar instalado en un morro modificado. 56 años después de su vuelo inaugural, la vida operativa del 111 no terminó con un pasajero de pago, sino con un sistema de radar militar a bordo. Los números cuentan la historia estratégica con una claridad brutal. El BAC 111 produjo 244 aeronaves a lo largo de 2 décadas de fabricación. La familia Boeing 737 ha entregado más de 12.400 y sigue en aumento. Pero la importancia del 111 no se trata del 111 y en realidad tampoco se trata de Boeing. Se trata de lo que sucede cuando un pionero valida un mercado que no puede escalar. Verán, BAC hizo todo bien en la fase de innovación. Identificó la brecha entre los turbohélices y los aviones de largo recorrido. Diseñó una aeronave específicamente para sectores cortos con rotaciones rápidas. Desarrolló soluciones al problema de la pérdida profunda que mejoraron la seguridad de toda la industria. Penetró en el mercado estadounidense gracias a la pura superioridad del producto, superando la hostilidad regulatoria activa de la Junta de Aeronáutica Civil. Lo que BAC no pudo hacer fue iterar a escala industrial. La industria aeroespacial británica de la década de 1960 era una colección fragmentada de empresas recientemente fusionadas que compartían instalaciones en Herne y Wadebridge. Boeing era un coloso manufacturero verticalmente integrado con líneas de producción existentes, cadenas de suministro existentes y herramental de fuselaje existente proveniente de los programas 707 y 727. Cuando Boeing decidió entrar en el mercado de corto recorrido, el costo de desarrollo fue drásticamente menor porque no partían de cero. Estaban adaptando componentes probados, el fuselaje más ancho ya existía. La filosofía de integración de motores ya existía, la infraestructura de fabricación también. BAC tuvo que inventar el mercado y la aeronave simultáneamente. Boeing solo tuvo que construir la aeronave. El mercado ya estaba demostrado. Este patrón, el pionero valida, el incumbente captura, se repite en todas las industrias, pero en la aviación, las consecuencias son singularmente permanentes. Los programas aeronáuticos duran décadas. Una vez que las aerolíneas se comprometen con el 737, su infraestructura de mantenimiento, la formación de pilotos y el inventario de repuestos quedan atrapados en ese ecosistema. Los costos de cambio se vuelven prohibitivos. La ventana del primer jugador no se cierra gradualmente, sino por completo. La industria de la aviación siempre ha medido el éxito de un programa de aeronaves en pedidos, entregas y tamaño de flota. Según esas métricas, el BAC 111 fue un éxito modesto, mientras que el Boeing 737 fue un fenómeno. Pero el 737 no surgió de la nada. Surgió de observar cómo una aeronave británica demostraba que el servicio de jets en rutas de corto alcance era comercialmente viable. Surgió de estudiar las limitaciones de los motores montados en la cola y los estabilizadores en T. Surgió de reconocer que un fuselaje más ancho significaba más ingresos por vuelo. Cada decisión de diseño que Boeing tomó con el 737 estuvo influida por lo que el 111 había demostrado y por lo que el 111 había hecho mal. El 111 democratizó los viajes en jet de maneras que transformaron sociedades enteras. En Gran Bretaña se convirtió en el caballo de batalla de la revolución de los paquetes vacacionales. Millones de familias de clase trabajadora vivieron sus primeras vacaciones en el extranjero a bordo de un ruidoso 111 de 5 asientos por fila, volando hacia las costas mediterráneas de España y Grecia, con operadores como Dan Air y British Caledonian. En el Pacífico Sur, Air Pacific utilizó la robusta serie 475 para llevar el servicio de jets a destinos insulares con pistas cortas. En Centroamérica, TACA introdujo un verdadero servicio de jets en la región utilizando 111s. En Brasil, VASP y Transbrasil operaron la aeronave durante su transición de turbohélices a jets, donde los pasajeros lo apodaron cariñosamente el Jatao. Estas contribuciones no aparecen en el libro de pedidos de Boeing, pero aparecen en el mercado del que depende el libro de pedidos de Boeing.
En 1963, 7 hombres murieron sobre Wiltshire demostrando que un jet de corto alcance podía funcionar, que la pérdida aerodinámica profunda podía comprenderse y vencerse, que el mercado existía. Su sacrificio produjo los sistemas de empuje de palanca que protegen a cada aeronave con estabilizador en T que vuela hoy. Su aeronave produjo la prueba comercial que Boeing necesitaba para justificar el programa del 737. 6 décadas después, el 737 transporta diariamente más pasajeros de lo que toda la flota de 111 transportó en su vida útil. 244 aeronaves construidas a lo largo de 20 años frente a 12.400 y sumando. Una nota al pie en cifras de producción. Un cimiento en la historia competitiva. La pregunta no es si el BAC 111 cambió la aviación. La pregunta es si la industria que se construyó sobre su modelo está realmente dispuesta a recordarlo.